Gloria al Señor. Démosle palmas al Señor nuevamente. Tengo el privilegio de presentar al hermano apóstol Mario Rivera para el consejo de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Buenas tardes calurosas. Pero sé que la frescura del Espíritu Santo también está en medio de nosotros, y Él hará que se soplen estos vientos calurosos para poder tener un buen momento de platicar de las cosas que conciernen a nuestra eternidad. Quiero invitarlos a que hagamos una oración juntos. Gracias, mis hermanos. ¿Pueden descender o me quieren esperar para que oremos como ustedes se sientan mejor? Levante su mano derecha, ayúdeme a orar, por favor. Es una tremenda responsabilidad. Veo a los pastores que están enfrente, que también han estado ministrando y tienen una cara de paz, y yo quizás de tribulación, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, auxílianos, Espíritu Santo, que tú nos guíes en este tiempo para exponer tu palabra, Señor amado, porque si tú no estás en este tiempo, Señor, no sería beneficioso para todos los que estamos reunidos. Pero si tú estás con nosotros, Señor, sería una obra poderosa, majestuosa, como solo tú la haces. Por favor, ayúdanos, bendícenos. Nosotros te glorificamos, levantamos tu nombre en alto y te decimos como iglesia: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, bendito su nombre. Quiero comenzar diciéndole que antes de venir o dirigirme hacia acá, meditaba respecto a qué privilegio más grande nosotros tenemos de ser testigos de este evento profético y de ser nosotros los que estamos viendo el cumplimiento de esa profecía con movimientos de carácter cósmico, hermano. No solamente, por decirlo así, hemos oído teoría, no estamos oyendo algo teórico, sino que es una palabra revelada que nace en el corazón de ese Dios maravilloso que nos salvó y que nos ha dado la esperanza para poder estar de pie y estar en las condiciones que Él quiere para encontrarnos con su Hijo amado. Y ver que además de eso, el Dios de los cielos, hermano, ha movido esos cuerpos celestes para que cumplan también con la misión, con el propósito por el cual fueron puestos ahí en los universos. Y ver nosotros los humanos, aquellos que quizás en algún momento de nuestra vida nos consideramos nada, tal como la palabra dice, y con respeto quiero decirlo, quizás nos hemos considerado como gusanos. Ver ahora que somos testigos del cumplimiento de las promesas de Dios, y que todo lo que está aconteciendo, lo que viene aún por darse, hermano, es por amor de Dios hacia todos nosotros, de que el Señor está moviendo todo lo que tiene que ser conmovible en orden, hermano, de ir acercando a la persona de nuestro Señor Jesucristo a las nubes, para que su iglesia se pueda reunir con el amado, con el que han esperado, con el que, hermano, han caminado estos años y que le han esperado con mucha expectativa. Quiero decirte de parte del Señor, quiero decirte de parte de Dios, que el que te ama y al que tú amas está pronto por retornar, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Hoy, hermano, más que nunca debemos de creer que la venida del Señor está muy cerca, más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Bendito sea el Señor. Yo meditaba también en algo, un pensamiento que venía también a mi corazón. Yo no sé, los hermanos que vienen de Estados Unidos, usted sabe que hace unas semanas se estrenó una película que tenía pues el enfoque también de las 4 lunas. El autor de esta
de este film es un pastor en Estados Unidos, y como no es propaganda no voy a mencionar el nombre, pues logró desarrollar ese proyecto. Una sola vez se dio en Estados Unidos, solo en 70 teatros, solo los teatros más pequeños dieron oportunidad a que se diera esa película. Pero algo que me llamó mucho la atención, pues por supuesto yo no lo iba a perder, quería saber, quería, hermano, oír, quería ver qué es lo que traía ese film. Me llamaba la atención que cuando llegamos estaba completamente lleno la sala, y me impresionó mucho que la audiencia que estaba presente eran de hombres y mujeres que en su mayoría ellos estaban entre los 60 hasta 85 años de edad. Casi la mayoría, casi toda la sala estaba llena de hombres y mujeres con cabecita blanca, ancianos, algunos hasta en silla de rueda. Hermano, gente de muchos años, y quiero decirle que uno de los más jóvenes era mi esposa y su servidor. Me sentía, le dije a mi esposa, por cierto, tú eres la más patojona ahorita en esta sala, porque todos, hermano, con una edad respetable se encontraban viendo una película. Y lo que me llamó la atención es que en los Estados Unidos la juventud no está creyendo en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que la juventud no está interesada en oír temas de carácter proféticos o escatológicos. Sin embargo, hay una generación de creyentes, gente que posiblemente de los que estaban ahí han nacido dentro de las familias de creyentes, y por decir algo podrían algunos de ellos estar cumpliendo hasta 40, 45 años de ser creyentes, y que ellos, a pesar de la edad avanzada, siguen esperando que el Señor viene pronto, así como creyeron el primer día que recibieron a Jesús en su corazón. De tal manera que vivir 45, 50, 60 años esperando todos los días, 365 días al año, esperando que la venida del Señor está cerca, hermano, quiere decir de que sí hay un remanente de creyentes que creen que pronto viene el Señor. Pero me llama la atención eso, porque estoy hablando de aquel lugar. Bienaventurados todos, hermano, los que nos consideramos jóvenes en este lugar, que esperamos el Señor, y yo lo animo a seguirlo esperando hasta el último instante que aparezca el amado en las nubes, y que usted pueda reunirse con Él y decirle: es Él el que cambió mi vida para siempre. Dele palmas al Señor de la gloria, bendito sea su nombre. Ahora, ya no podemos decir nada contrario a que en esta última tétrada hemos tenido nosotros, vuelvo a la carga, la oportunidad de ver por lo menos las primeras 3 lunas de sangre que han tenido su desarrollo. Usted sabe que hoy, este día, se experimentó el eclipse lunar aproximadamente a las 4 de la mañana, y me llama la atención eso, porque lo que hace falta entonces es que nosotros veamos que lo que el Señor ha venido marcando históricamente a través de estos eclipses de luna roja, han venido, hermano, a confirmar realmente de que estos son señales para la iglesia, que Dios tiene un mensaje muy especial, y que sería lamentable que a pesar de todo eso nosotros tuviéramos duda de que sí, el Señor de verdad viene pronto. A mí me llama la atención, y quiero refrescarle su memoria, por lo menos poniéndole de nuevo las fechas de estas lunas en sangre. La que experimentamos el 15 de abril del año 2014 y que vino a cumplirse en el periodo de la fiesta de la Pascua. Otra en el año 2014, el 8 de octubre, también dentro de las fiestas de los tabernáculos. La de hoy corresponde otra vez a la fiesta de la Pascua, 4 de abril del 2015, y queda la siguiente:
la siguiente luna de sangre, que sería el 28 de septiembre de este año. De ahí, según algunas fuentes, que por supuesto se varían en exactitud, se dice de que la próxima tetrada se daría dentro de los próximos 600 años, es decir, hasta dentro de 600 años sucedería, más o menos, según algunas fuentes. Eso significa que usted y yo ya no estaríamos aquí en la tierra, aunque viviéramos como en los días de Matusalén, ¿verdad? Aún ni así sería bueno, porque yo creo con todo mi corazón que el Señor viene pronto, bendito sea Dios. Ahora, yo quiero dejar una inquietud, y tal vez sería como una pregunta apostólica, ¿verdad? A mí me llama la atención esto, porque quiero hacerle un pequeño comentario antes de entrar de lleno al tema, de que al final de esta película hay un panel donde participan 4 personalidades. Una de ellas es el pastor que hizo esta película, otra de ellas es un historiador y es un teólogo muy reconocido en Estados Unidos, el otro no lo recuerdo, pero se encontraba también un científico, un personaje que por cierto es escritor de algunos libros de ciencia, que si recuerdo el apellido es el doctor Ross. Este personaje, dice él, yo soy cristiano, he nacido en hogar cristiano, creo en los milagros, creo en las sanidades, creo en las liberaciones. Lo único, dice él, que científicamente hablando, los científicos no le encuentran la base para decir que estas lunas en sangre tienen influencia profética. E inmediatamente cuando él dijo eso, el pastor lo cayó y le dijo, él está equivocado, porque hay datos históricos que sí marcan, hermano, que aquello es una señal que nos está diciendo que viene algo que Dios está haciendo en el mundo. Ahora, otra de las cosas que se mencionó ahí y que la ciencia no tiene datos, y le preguntaron a él, era si él sabía por qué la luna en sangre no se mira en Israel. Se mira en diferentes partes del mundo, menos en Israel. De tal manera que algunas escenas que vemos en internet, nosotros, fotografías que aparecen en internet, donde se mira, hermano, la luna roja cerca de la explanada, donde está la mezquita de Omar, hermano, eso no dice él que es sencillamente un trabajo de Photoshop, porque Israel no mira la luna roja. Pero es interesante, pero sí creen que hay un mover que les anuncia algo a ellos. Entonces nosotros debemos de saber, hermano amado, que en las escrituras sí se encuentran fundamentos muy, pero muy sólidos de saber de que Dios ha puesto esos cuerpos celestes como señales que nos están anunciando algo glorioso y aún el cumplimiento de los tiempos que estamos viviendo. Ahora déjeme ponerle una base bíblica que me llamó mucho la atención, y es del Salmo capítulo 89, verso 36 al 37. Quiero utilizar eso para poder desarrollar el pensamiento. Dice este salmo, hablando de David, pero lo que me llama la atención es lo que dice la escritura, que es la luna. Dice, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Verso 37, el que me interesa. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Oiga, qué tremendo, hermano, que la palabra del Señor nos dice que la luna es un fiel testigo en el cielo. Por eso le decía al principio que nosotros, como generación última de creyentes, que nos está tocando vivir, hermano, esos eventos cósmicos, no cabe duda, hermano, que el Señor nos está haciendo a nosotros partícipe de un plan divino que Él tenía trazado desde una eternidad pasada para bendecirnos a nosotros y acercarnos cada día más a un futuro venidero donde nuestra eternidad se acerca y donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, nos acompañará en toda esa eternidad. Bendito sea Dios. Entonces,
según el Salmo 89, dice que la luna es un testigo fiel. Ahora, no digo esto para que nosotros le pongamos solamente el énfasis que queremos que tenga este evento. Este evento ha tenido la bendición que tiene, la magnitud que tiene, porque nació en el corazón de Dios, y Dios se lo puso, hermano, a nuestro Padre espiritual, para que Él, en esta reunión ministerial y congregacional, se pudieran tratar este tipo de temas. Entonces es un programa de Dios el que estamos viviendo, hermano. Somos bienaventurados, somos privilegiados ser parte de estos eventos maravillosos. Pero entonces tenemos que recordar también que en la Biblia se menciona que Dios puso esos astros como señales, y esto es importante. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1:14 dice la escritura de que Dios dijo que hubiesen lumbreras, para que estas lumbreras estuvieran en los cielos y fueran para señales y para estaciones, dice la palabra del Señor. Y esto mismo lo dice Lucas en su capítulo 21, verso 25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. La manera típica como nosotros hemos interpretado, los que estudiamos con diccionarios de referencia, como es el Strong, sabemos que la palabra señal, típicamente hablando, basada en Génesis capítulo 1, verso 14, dice o significa señales, advertencia, predicciones, y en un momento también nos habla de lo profético. La palabra moí significa tiempo señalado, pero viene de una raíz que significa una cita, como una cita divina. Ahora, mire esto que interesante. Resulta de que la palabra señal se escribe con 3 letras, desde la base de Génesis capítulo 1, verso 14. Entonces, estas letras son las que nosotros conocemos, 3 de ellas. Una es la Aleph, la Tau y la Bab. Estas son las 3 letras que se utilizan para leer la palabra señal desde el punto de vista del original hebreo. Pero antes de este tipo de letras que estamos viendo nosotros en pantalla, antes de que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, se utilizaba otro tipo de hebreo. Ese se llamaba el hebreo antiguo, que no son las mismas formas que tiene esto que usted está viendo, sino que eran figuras, de tal manera que las letras, se las voy a poner paralelamente. Para hablar de la Aleph se usaba como una cabeza de un buey. Para hablar de la Bab, la intención de ese hebreo era poner como un clavo, oiga esto. Y la Tab, hermano, en oportunidades parece ser como una X, pero ya cuando le damos forma es una cruz. Note usted que la palabra señal entonces involucra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en las lumbreras que Dios puso para que señalaran estaciones y para que marcaran señales, la palabra señal significa entonces el sacrificio de Cristo, porque sin Él nosotros estaríamos perdidos, hermano. Sin Él, teniendo vasta información y actualizaciones de todas las cosas que los ministros han compartido aquí en esta tarima y durante estos días, no cabe duda que nosotros estaríamos temblando y horrorizados por las cosas que están por venir a la faz de la tierra. Sin embargo, cuando vemos nosotros que Dios anuncia que habrían señales y que estos hermanos cuerpos celestes cumplirían con su misión de marcar el tiempo de ellas, y que eso significa que Cristo pagó el precio, eso nos alienta a nosotros de que hay sin lugar a duda un evento que es dirigido y marca, hermano, algo y define a Israel, pero también paralelamente para nosotros hay un programa diferente donde Dios, hermano, va a llevar al cumplimiento la promesa que Él nos dio. Yo no sé si usted se goza. Ahora mire entonces esto. Los hombres de la antigüedad no tenían noticieros, no tenían datos históricos,
sino que ellos tenían que ser gente que les anunciaba lo que iba a pasar por revelación. Dios les anunciaba por revelación. De tal manera que nosotros podemos ver históricamente que antes de que Moisés escribiera la Torá, habían pasado 2500 años de historia, y que el conocimiento que estos hombres tenían para ver los cielos era trasladado de generación en generación. Un padre comentaba de las cosas que él había recibido de parte de Dios y la trasladaba a sus generaciones. Y esta era la manera de estudiar, de ver los acontecimientos que se dan en los cielos. Por eso Génesis capítulo 15, verso 5, podemos ver nosotros cómo aún este personaje llamado Abraham, que fue llamado por Dios para iniciar una nueva raza aquí en la tierra, me llama la atención que lo lleva afuera y le dice: cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. De tal manera que ellos tenían por revelación la información que les anunciaba lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios iba a hacer. Déjenme rápidamente poner algunos ejemplos de las cosas que ellos estudiaban. Por ejemplo, cuando los antiguos hombres miraban a un cometa, ellos sabían que el cometa les anunciaba que algo le pasaría a algún líder que estaba en la tierra. Eso es lo que se conocía. Si ellos miraban también una señal de los cielos, por ejemplo un eclipse solar, creían que ese eclipse solar anunciaba algo malo que le iba a acontecer al mundo. Si ellos miraban el desprendimiento de una estrella, su conocimiento les decía o les hacía entender de que alguna guerra se iba a desatar en la región o en el mundo. Cuando ellos miraban una alineación planetaria, ellos sabían que también, hermano, iba a haber algo en la tierra, de tal manera que los datos nos dejan ver que Alejandro el Grande llevó a cabo sus conquistas en un periodo cuando se dio una alineación planetaria. Esa era alguna de las formas como los antiguos examinaban el movimiento de los cuerpos celestes. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque ahora nosotros nos encontramos con bases bíblicas, con palabra que dejó el Señor, con palabra que el Señor reveló a sus siervos, y que ahora, hermano, nosotros podemos leer, y lo que necesitamos es la fe para saber que así será. Ahora sabemos de que sí hay, hermano, señales que se están cumpliendo, pero sobre todo eso vemos lo que la Biblia dice, que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así es de que este es el tiempo para levantar nuestra cabeza, porque el que ha de venir vendrá. Levanta tu cabeza si estás desanimado, si estás pasando por problemas, la venida del Señor está cerca. Levanta tu cabeza, porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora mire, hermanos, quiero enseñarle entonces de que esta tercera luna de sangre es impresionante ver cómo antes o después de estos eventos han sucedido cosas que conciernen a Israel primeramente, porque aún ellos mismos saben que la luna en sangre les anuncia que algo va por sucederles a ellos. A mí me llama la atención todo esto, porque como que el primer ministro de Israel sabía que algo muy grande venía, que les iba a repercutir a ellos, de tal manera que ustedes saben, lo han explicado aquí, lo hemos oído en noticieros, lo hemos visto, hermano, buscando información que nos ayude respecto a esto, cómo él trató de evitar que se llegara a la fecha, como quien dice, fecha tope, a manera que ese acuerdo nuclear no se diera. Y lo que ahora nos damos cuenta, que lo que acaba de suceder, hermano, es que aquello que se llamaba las líneas rojas de los acuerdos nucleares que fueron puestos por Irán, hermano, aparentemente le benefician a Irán. Déjeme presentarle por lo menos algunas cosas. Por ejemplo, estas líneas rojas podemos leer nosotros 11 puntos. El número 1 dice lo que ellos pusieron como condiciones, y esto fue dicho por el Ayatollah Khomeini,
Él dice en el número 1, el movimiento de ciencia nuclear no deberá detenerse ni hacerse lento. Segundo, la delegación iraní deberá insistir en continuar investigación y desarrollo nuclear. Tercero, nadie tiene derecho de negociar sobre logros nucleares, ni nadie lo tendrá. Cuarto, nuestra delegación no aceptará ninguna imposición de otras partes. Miren las condiciones. 5. La Agencia Internacional de Energía Atómica establecerá relaciones ordinarias y no extraordinarias con Irán. 6. Los oficiales deberán tener reuniones y pláticas a nivel de ministros del exterior. 7. Proteger una organización como Fort Down, que es el lugar, es donde se está desarrollando lo nuclear, es el nombre de esa planta, la cual el enemigo no será capaz de accesar ni destruir, dijeron ellos. 8. Suplir la necesidad final, capacidad de enriquecimiento de la nación, la cual es de 190,000 subs. Y esto es una palabra que utilizan para hablar, hermano, en la cantidad que están desarrollando eso. Y luego las necesidades básicas de la nación y otros asuntos como sanciones no deberán vincularse a pláticas nucleares. La 10ª, estas pláticas serán enfocadas únicamente a asuntos nucleares. Y por último, la 11ª, si Estados Unidos continúa con enemistad y comentarios hostiles acerca de Irán, las relaciones no serán factibles. Interesante que ellos están poniendo condiciones y ellos, hermano, establecieron los parámetros para poder llegar a cierto acuerdo. Ahora, a raíz de eso, hay un analista militar israelita que dice él que entonces Irán puede tener la capacidad de por lo menos fabricar 38 armas nucleares por año como mínimo. Y eso significa de que en los próximos 10 años ellos como mínimo podrían tener de 380 hasta 500 armas nucleares. De tal manera que dice que una sola bomba nuclear podría destruir en un día una ciudad completamente. Entonces, hermanos, sin lugar a duda, para ellos esta luna roja tiene un significado muy fuerte. Y nosotros, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no nos queda también que orar por la paz de Israel, que orar por esa nación, y nosotros mantener nuestra mente en alto, porque, repito, nuestra redención se acerca. Ahora, déjeme decirle qué es lo que paralelamente también está pasando. Por ejemplo, ahorita no sabemos qué más puede suceder. Cada día se actualizan las cosas. Por eso el plano profético y escatológico, hermano, es uno de los temas más delicados. Y gracias a Dios que esta red está encabezada por un líder que Dios ha dotado, le ha dado ese conocimiento para enseñarnos a nosotros. Y que algunas cosas que mencionamos en nuestras participaciones son las que hemos oído. Realmente quiero decirle con todo mi corazón que al oír a los hermanos disertar este día y todos los días, como que uno piensa en su corazón, yo soy la persona menos indicada que debería estar enseñando de este tema. Pero Dios de alguna manera me ha concedido el privilegio, y lo poquito que puedo aportar lo hago con todo mi corazón para poder alentar la fe de los que estemos aquí, para poder decirle, hermano, de que Dios es fiel, que Él no miente, y lo que Él prometió para su pueblo, hermano, se cumplirá, así como estamos viendo el cumplimiento profético de las cosas que Israel también sabía o espera que le sucedan. Dele palmas al Señor. Entonces, quiero enseñarle algo que paralelamente está sucediendo también. Nuevamente le pongo estas 4 lunas, una de ellas más grande, no crea que creció.
Pero me llama la atención por lo que quiero explicar. Por ejemplo, note usted que la siguiente, dijimos que está por llevarse a cabo en septiembre. Esto nos deja ver, hermano, que dentro del panorama del pueblo judío, ellos esperan o llaman a un evento que tendrá su cumplimiento también específicamente en la cuarta luna de sangre. Y eso es conocido como el año Shemitah. Ellos esperan que en esta siguiente luna en sangre, septiembre del 2014 al 2015, se dé ese año. Esa palabra posiblemente para algunos no es muy conocida, para otros posiblemente ya están enterados de esta palabra, la han investigado, han oído quizás enseñanza de esto, pero esta palabra tiene que ver con lo que en nuestras versiones lo leemos como remisión, y es un año. Esta remisión corresponde, repito, o tiene su cumplimiento en el año 2014 y 2015. Para la cultura judía, ellos saben que en esa fecha es el cumplimiento del Shemitah, del año Shemitah, y que el siguiente año, del 2014 al 2015, sería del 2015 al 2016, viene la fiesta que ellos llaman del jubileo, la celebración de jubileo, que tiene también sus razones de ser, que tiene sus implicaciones, y que originalmente tenía beneficios para ese pueblo. ¿Por qué digo originalmente? Porque algunas de esas cosas ellos no las pueden obtener, porque dentro del cumplimiento de esas cosas, una de ellas era que ellos, hermano, tienen que estar todos en la tierra de Israel y tener ya completamente todo lo que Dios les entregó como herencia de vuelta hacia ellos. ¿Me he dado a entender? ¿Me he dado a entender? Bueno, por lo menos yo me estoy entendiendo, hermano. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra remisión? Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, verso 1. Ahí se menciona varias veces y dice la Biblia: al cabo de 7 años harás remisión de deudas, así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No le exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Interesante, porque esa palabra remisión es la que nos acerca la otra luna en sangre, que se dará en septiembre, que es profético también. Y usted sabe de que así como Israel tiene un significado directamente hacia ellos, paralelamente para nosotros tiene una implicación espiritual. Hoy oía por lo menos a mi hermano, a los hermanos que estaban ministrando, y hablaron que escrito está tanto en el libro de Joel como en el libro de los Hechos, que la luna de sangre también atrae un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces, cuando Israel está viendo que eventos como guerras, como crisis, como situaciones difíciles que repercuten a la nación de Israel, en el mundo Dios está moviendo un programa espiritual donde está beneficiando a la iglesia, porque Joel lo anunció, lo volvió a repetir Pedro, diciendo que cuando esa señal de luna roja se estuviera dando, en esos mismos días, dice el Señor, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Dios iba a derramarse como una lluvia, y esto lo estamos experimentando nosotros. Pero entonces la última luna de esta última tetrada también trae, hermano, para Israel un significado de lo que vivieron en tiempos antiguos, pero para nosotros eso también tendrá su cumplimiento en el plano espiritual. Entonces necesitamos saber qué es eso. Y fíjense que me llama la atención de que Dios trató de desarrollar en ellos una cultura respecto
a estas fechas sabáticas, porque el Señor estaba como contando, o que ellos comprendieran que de esa forma Dios los iba a hacer que aprendieran a contar los cumplimientos de ciertos eventos sabáticos, porque eso anunciaba también la venida del Señor. Por ejemplo, déjeme ponerle unas bases bíblicas de cómo Dios les creó la cultura a ellos para poder conocer, hermano, estos cumplimientos. Por ejemplo, Levítico 23:3 dice: primero, van a aprender a conocer el séptimo durante la semana. Dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que habites. En el transcurso de la semana, el Señor los puso a ellos que laboraran 6 días, pero que un día lo guardaran para el Señor. Y así se acostumbraron generacionalmente a llevar esa cultura. Pero después Dios lo llevó más allá y ya no lo hizo semanalmente, sino que ahora el Señor lo hacía, hermano, cada 7 años. Por ejemplo, dice Éxodo 23:10: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Y entonces podemos ver que de igual manera se marcan esos días, esos años, y podemos ver ahora por años: 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años trabajando, pero el séptimo año tenían que guardarlo. Ahora, ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque esto es lo que entrará en escena con la última luna en sangre próximamente en septiembre, la última que hace falta de esta última tetrada. Pero entonces viene Dios y los lleva a otro nivel todavía, y en Levítico 25:8-10 les dice: contarás también 7 semanas de año para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Ahora viene el Señor y les dice, les marca por años, cada 7 años, 7 años, 7 años, para llegar a un total de 49 años. Y ese año 49 es el que va a tener cumplimiento con la última luna que se va a dar en septiembre. Y el siguiente año sería el 50, que es el jubileo para ellos. Pero oiga esto, en el 49, en septiembre, hermano, estamos a unos pocos meses de la última luna en sangre, de la última tétrada. Y las cosas que acontecían a Israel, literalmente, que los esclavos fueran libres, que volvieran a su tierra, hermano, que se devolvieran y se pagaran las deudas, eso está por suceder a favor de nosotros. Viene un tiempo para ser libre de esclavitud, viene un tiempo para que tú recuperes de lo que te has perdido, lo que has perdido en el transcurso de los años. Viene un tiempo donde te van a devolver muchas cosas que el enemigo te ha robado, porque es el tiempo de la remisión para nosotros. Es el tiempo, hermano amado, de la remisión para cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces la Escritura nos deja ver, note usted la importancia que tiene la siguiente luna, como la que está aconteciendo hoy en día. En Deuteronomio capítulo, o mejor dicho, en todo Deuteronomio se mencionan 6 veces la palabra remisión. Deuteronomio 15:1 una vez, 15:2 3 veces, 15:9 una vez, 31:10 una vez. Total 6 veces. Y esa palabra remisión significa, o se lee o se pronuncia, Shemitah. Ahora, nosotros leemos remisión. Por ejemplo, nosotros leemos, según estos pasajes, que todo acreedor otorgue una remisión.
Usando esa palabra se diría en hebreo que todo acreedor haga un shemitah. Nosotros diríamos, porque es pregonada la remisión de Jehová. En ese hebreo diría, porque es pregonado el shemitah de Jehová. Es decir, es la orden de Dios para que sucedan esas cosas a favor de nosotros como pueblo espiritual del Santo Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de lo que está por venir en la próxima luna en sangre? Significa para nosotros que la tierra reposará para el Señor. Pero no estoy hablando de una tierra literal, estoy hablando de ti. Como que tú eres esa tierra que Dios quiere darte reposo, que Dios quiere que tengas un tiempo diferente, bendito sea Dios. Que todas las deudas serían perdonadas, todo pecado ancestral, toda iniquidad será perdonada, bendito sea Dios. De todas aquellas cosas que has hecho y que te has lamentado y que quizás te sientes como acusado y señalado, de esas también vas a alcanzar la misericordia de Dios, porque el Dios de los cielos está declarando una remisión para ti, y esa señal se está dando próximamente, dentro de unos cuantos meses, la señal de la última luna en sangre, de la última tétrada, lleva el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y ahora la luna te lo está anunciando, que lleva el mensaje de que hay remisión para ti. Bendito sea Dios para siempre. Dele palmas al Señor. ¿No se oye aquí? ¿Sí se oye? Gloria a Dios. Entonces oiga todo esto. La última tétrada y la última luna en sangre. Mire lo que nos viene. Ahora, esto era lo que para ellos representaba libertar la tierra y las deudas. Quienes tenían deudas, en el shemitah les concedían restauración de las deudas porque eran eliminadas. Había jubileo, significaba liberar esclavos y prisioneros al año siguiente de ese año shemitah. Las herencias restauradas, en ese año la herencia perdida era recuperada. El shemitah y el jubileo, como haciendo una sinergia, hacían que se recuperara. ¿Cuánta gente no ha perdido herencias por manipulaciones, por engaños, por robos? Este es un año que Dios puede hacer eso, que lo que perdiste y te robaron injustamente, Dios poderosamente puede mover cosas y hacer que vuelvan a su dueño original. Bendito sea Dios para siempre. Ahora voy avanzando. Nadie hoy en día sabe con certeza cuándo es el año jubileo dentro del concepto de lo cronológico. Es decir, nadie hoy en día puede contar desde cuándo se celebró el primer jubileo, segundo, tercero, cuarto, quinto, porque han habido, hermano, como especie de apagones en la historia de esa cronología, de tal manera que se ha perdido esa secuencia. Ahora entonces se llegó a la comprensión
de que se tenía que contar a través de señales. ¿Cómo así? Que para saber si se está en ese tiempo, hay que ver si hay restauración, si hay reconciliación y si hay regreso o retorno. Y esto es lo que estamos hablando: deudas perdonadas, los esclavos liberados y la tierra se regresaba. Estamos viendo que eso tiene que ver con restauración, reconciliación y regreso. Si te habías apartado del Señor, puedes reconciliar con Él. Este es un tiempo donde muchos pródigos volverán a la casa de su padre. Este es el tiempo donde los pródigos volverán, y no solo a ser parte de esta congregación o de las congregaciones que representamos, sino aún hijos biológicos de vuestras casas que se fueron, hermanos, sin rumbo y que fueron engañados y están cautivos. Quiero decirte que los días y años de oración que has llevado por traer o ver venir a esa persona, tus oraciones están a punto de responderse, porque en este año Dios conmoverá sus corazones. Papá, mamá, prepárate, que aquellos que se fueron regresarán como hijos pródigos en este tiempo de la remisión, porque es un año favorable para nosotros. Oh, si usted lo cree, dele palmas al Señor. Bendito Dios. Déjeme hablar cuando ellos, desde el primer jubileo, que estamos hablando, hermano, antes de que Israel fuera instituido. A Israel se le dio detalles específicos, se le explicó, se le puso como ley, como parte de las ordenanzas, pero los jubileos son más antiguos que esas ordenanzas, porque es un plan de Dios. Entonces, una de las nuevas fechas donde se recontó de nuevo, se volvió a entrar a esa cronología, es, hermano, en el tiempo del cautiverio de Israel. Dios, según las escrituras, envió al profeta Jeremías para que les llevara un mensaje de arrepentimiento, porque ellos no habían guardado el reposo, no habían guardado esa cultura sabática. Y en el año 586 antes de Cristo fue destruida Jerusalén por medio del imperio de Babilonia. Jeremías había profetizado la destrucción y el exilio, y Jeremías profetizó el número exacto de los años de juicio: 70 años, un año por cada año sabático. Y esto está en Jeremías capítulo 25, verso 4 al 11. Y interesante que todo el tiempo del cautiverio de Israel en Babilonia, Dios como que suspiró y dijo: la tierra reposó. Pero para que reposara la tierra, tuvo que llevar cautivo a Israel. O sea que fue un cautiverio con tal de que reposara la tierra. Y entonces podemos entender de que en ese momento Dios estaba cumpliendo su plan. Y a partir de ahí se empezó a recontar de nuevo los jubileos. De tal manera que existe lo que se llama, voy a presentar esto, los cálculos de Zuckerman. Zuckerman habla de 62 años sabáticos que se produjeron entre la restauración de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías hasta el nacimiento de Cristo. De tal manera que entre Nehemías y la restauración y al nacimiento de Cristo, según los cálculos de Zuckerman, se llevaron a cabo 62 Shemitah. Y esto, por ejemplo, para darle un panorama, son muchos números, pero para que usted tenga un panorama, 444 a 443 antes de Cristo comienza el conteo. Note usted que
En el año 395 y 394 se marca un 7. En el año 346 al 345 se marca otro 7. Y así podemos ver sucesivamente, hermanos, los años antes de Cristo, de tal manera que hasta aquí estamos viendo 30 Shemitás. Si seguimos con esto, vemos entonces que se cuenta el 31, en el año 199 al 198 estamos contando 35 Shemitás. En el año 150 al 149, 42. En el año 108 al 107, 48. En el año 59, 58 antes de Cristo, el 55. Y en el año 62, el 62 en el año 10 y año 9 antes de Cristo. De tal manera que se cree que el Señor Jesús nació después del año Shemitá 62. Pero no nació en el primer año después de Cristo, sino que se cree que Él nació entre 4 o 6 años antes de ese año de Cristo. Entonces Jesús solo estuvo en días de reposo, ministrando, pero nunca estuvo en un gran Shemitá. Porque si usted hace esa cuenta a los 3 años y medio, entonces vemos que no alcanza a desarrollar todo ese periodo de 50 años para que él pudiera estar en el cumplimiento de un Shemitá. Pero nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, Jesús cumplirá el gran Shemitá en usted. Porque yo creo que usted es el cuerpo de Cristo. Y entonces, ya me pusieron la luz roja. Quiero enseñarle lo siguiente, voy a adelantarme. Que durante ese tiempo Jesús hizo cosas maravillosas. Y son las que vamos a hacer nosotros. Que en el Shemitá es el tiempo para hacer el bien y no el mal. Y por eso vemos nosotros que Jesús dice Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y mire las cosas que Él hizo durante esos días de reposo. Hubo sanidad. Juan 5:8 al 9 sanó a un paralítico. Mateo capítulo 12 hubo provisión de recursos, porque Él permitió arrancar espigas y comer con sus discípulos en días de reposo. En Marcos 12:1 el Señor enseñó y viene un fluir de enseñanza sobre nosotros como nunca antes, porque esas cosas Él las hizo en el día de reposo. Lucas 13:11 el Señor hizo milagros, sanó a la mujer que estaba enferma por 18 años en el día de reposo. Según Mateo 12:10 hubo restauración de manos. Eso significa que los fracasos, los negocios, tus obras serán restauradas. Hubo restauración de ojos, y eso lo vemos en Juan capítulo 9. El Señor sanó a un ciego. Y por último, Mateo 28 restauró a otra mujer, se le apareció a María Magdalena. Viene una visitación para la entidad místicamente femenina, la iglesia, donde va a ser testigo de todo este mover de Dios. Porque las cosas que Jesús no logró hacer porque no vivió todo ese tiempo, pero ahora nosotros como parte del cuerpo de Cristo seremos no solo testigos, sino los portadores de llevar esos milagros y esas sanidades y ver esas cosas maravillosas que Dios hará en medio de nosotros. Dele palmas al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Y voy cerrando con estos pasajes que se citaron temprano. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. De tal manera que para nosotros viene un tiempo glorioso. Prepárate, iglesia. Levanta tu cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y el que prometió volver cumplirá su promesa. Pongámonos sobre nuestros pies para orar y darle gracias al Señor. Bendito Padre amado, gracias por permitirnos ser parte de todo esto, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de ver que tu palabra permanece para siempre. Este es el año que estabas esperando. Este es el día donde Dios desde los cielos te dijo: la señal que yo puse en los cielos, testigo fiel que permanece y que lleva el nombre de Jesús. Aquellas personas que se han apartado de Jesús, este es el día de reconciliar. Ven a Cristo, que te está esperando. Aquellos que no le conocen, vengan al Señor Jesús para ser parte de estas bendiciones. Aquel que se siente esclavo y que en este tiempo lo dejarán libre y lo ha creído así, levante sus manos, aproxímese hasta donde le permitan. No sé si es permitido que vengan para poder orar, para poder recibir esa administración. En el nombre de Jesús, ven, que es un tiempo para nosotros donde el Señor se moverá a favor de tu vida. En el nombre de Jesús. Aquellos que tuvieron pérdidas y que han creído que este tiempo se las devolverán, ven, vamos a orar, vamos a bendecirte en el nombre de Jesús. Es increíble pensar que estos acontecimientos no nos hayan llevado a una reflexión y saber de que Dios está hablando de una y de otra manera, y que no podemos desaprovechar, mis amados, la oportunidad más grande que el Señor nos está brindando. Que aquel que se ha sentido como pródigo, ven a tu casa. Vuelve a tu casa, que tu Padre te espera. Ven en el nombre de Jesús. Padre, mira tu pueblo que ha pasado, Señor, aquí al frente, que han creído a tu palabra, bendito Dios, que tienen necesidades y tú les has hablado de ellas. Les has dado esperanza para cambiar las cosas. Les has anunciado, Señor, que para aquellos los que confiamos en su nombre, el sol de justicia será para ellos, y que en sus alas traerá salud. En el nombre de Jesús, tu Redentor viene y viene por ti. Abrázalo, recíbelo, déjate amar de nuevo por Él, déjate que Él te ame, que puedas sentir su amor. En
En el nombre de Jesús. Es Dios que va a traer redargüimiento en este tiempo. Dios convertirá tu corazón. Es un tiempo de nuevos nacimientos. Es tiempo de sanidad, de milagros. Es tiempo de liberaciones. Tiempo de fructificación. Tiempo de impartición de dones para ti. Recibe el estímulo de Dios. Recibe el amor del Señor. Recibe el amor de Cristo. Descansa en los brazos del Padre Celestial. Déjate consolar por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno por nombre. Ayúdalos en su vida. Que este evento, Señor, en este año 2015, que este evento de lunas en sangre selle la decisión que están tomando para caminar contigo como nunca antes, Señor, marchando hacia su meta de ese llamamiento supremo que estás recibiendo del Señor. Es poco lo que te hace falta, hermano. Sigue avanzando. Sigue marchando. El que puede correr, corra. Avance en su vida. Llega a tu meta. Llega a tu meta. Si llegan momentos de cansancio, Él te dará las fuerzas. No te des por vencido. Levántate en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por este evento. Gracias por cada ministro. Bendecimos a nuestra cobertura. Bendícelo, Señor. Fortalécelo. Revístelo cada día con tu armadura. En el nombre de Jesús. Le bendecimos con todas nuestras fuerzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.